Era un martes normal, pero para Leandro parecía que el mundo estaba a punto de derrumbarse. Se despertó una vez más con esa sensación asfixiante en el pecho, el corazón acelerado sin razón aparente y la cabeza llena de malos pensamientos. Siempre era peor por la mañana. Antes incluso de levantarse de la cama, su mente ya estaba tratando de calcular cómo pagaría las cuentas del mes. ¿Qué haría si perdía su trabajo? Y si el dolor que a veces sentía en el estómago no era algo grave. No se lo contó a nadie, pero llevaba semanas viviendo en piloto automático, tratando de ocultar su pánico constante con una sonrisa forzada en su rostro. Esa mañana se sentó en el borde de la cama y permaneció allí largos minutos, inmóvil, mirando al suelo como si esperara que una respuesta saliera de la nada. Su celular vibró con notificaciones de correos de trabajo, cargos bancarios y mensajes que ni siquiera tenía energías para abrir. Todo parecía demasiado. Su cabeza palpitaba y su cuerpo se sentía pesado, como si llevara el mundo sobre sus hombros. Pensó en quedarse en casa, en enviar un mensaje diciendo que estaba enfermo y, en cierto modo, realmente lo estaba. Pero algo dentro de él, una incomodidad diferente, le hizo levantarse lentamente. No por obligación, sino como si respondiera a una llamada invisible, a un impulso que él mismo no podía explicar. El viaje al trabajo fue uno de los más tranquilos que había hecho jamás. Ni siquiera encendió la radio del coche, algo que siempre hacía para intentar distraerse. Estaba tan cansado de fingir que todo estaba bien. Los mismos pensamientos iban y venían como un bucle sin fin. ¿Qué pasaría si todo saliera mal? ¿Qué pasaría si nunca saliera de ese agujero? Leandro recordó cuando era más joven y parecía tener tanta fe, tan seguro de que Dios se encargaba de todo. Pero con el tiempo esto se borró. Las prisas, las responsabilidades, los problemas acumulados. Parecía que tenía que resolverlo todo solo. Y eso era lo que lo estaba destruyendo. Al llegar a la oficina, se sentó en el escritorio, encendió la computadora y se quedó mirando la pantalla sin hacer nada durante casi media hora. La presión en su pecho aumentó. Esa sensación de que estaba al borde del colapso se hacía cada vez más real. Pensó en levantarse e irse, pero ni siquiera tenía fuerzas para hacerlo. Entonces, sin pensarlo mucho, abrió una pestaña en el navegador y escribió «Cómo lidiar con la ansiedad y Dios». Ni siquiera sabía exactamente qué quería encontrar. Simplemente sabía que necesitaba algo diferente. Terminó haciendo clic en un enlace a un foro cristiano con historias de personas que estaban pasando por crisis similares. Leyó unas 3 publicaciones seguidas y fue como si alguien hubiera puesto palabras exactas a lo que él sentía. Pero lo que más me llamó la atención fue la forma en que todos terminaron, hablando del parto. No de resignación, sino de confianza. Leandro se quedó mirando esa última frase durante unos minutos. ¿O confías verdaderamente en Dios? ¿O sigues intentando cargar con lo que nunca estuvo destinado a que cargaras? Eso le hizo daño, porque en el fondo sabía que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Intentar controlarlo todo, predecirlo todo, resolverlo todo a su manera y perderse en su propia ansiedad. No es que no creyera en Dios, él creyó, pero confiar realmente, era otra historia. Era como si tuviera fe, pero con un plan B preparado en caso de que Dios no actuara lo suficientemente rápido. Y ahí es cuando me golpea una especie de vergüenza, ¿sabes? Una pena por haber pasado tanto tiempo intentando ser fuerte, cuando lo que más necesitaba era admitir que ya no podía más. Fue en ese momento, con la pantalla del ordenador todavía abierta en ese foro, que cerró los ojos y dijo su primera oración sincera en mucho tiempo. No fue una oración bonita ni organizada. Eran palabras sueltas,
dichas en sus pensamientos, mezcladas con lágrimas que ni siquiera intentó contener. Le pidió a Dios que le quitara ese peso de encima, pidió sabiduría, pidió dirección, pero sobre todo pidió paz. Esa paz de la que había leído en Filipenses 4:7, pero que nunca había experimentado verdaderamente. Por primera vez en semanas, no pidió una solución inmediata, solo pidió no sentirse solo en el caos mental que estaba viviendo. Después de eso, no se convirtió en una persona diferente de la noche a la mañana, pero algo cambió allí. Fue sutil, casi imperceptible, pero real. Respiración se hizo menos pesada. Su corazón se ralentizó un poco y por primera vez ese día pudo concentrarse en el presente. No en todo lo que podría salir mal en el futuro ni en los errores del pasado. Justo en ese momento. Minimizó la pestaña del foro, abrió sus correos electrónicos y comenzó a resolver los problemas con más calma que de costumbre. No es que los problemas hubieran desaparecido, pero parecía que ya no intentaba afrontarlos solo. Y eso hizo una gran diferencia. El resto del día transcurrió con mayor tranquilidad. No fue perfecto, hubo momentos en que la ansiedad intentó regresar, pero Leandro se encontró recordando la oración y casi automáticamente comenzó a orar de nuevo, en silencio, suavemente, solo con la mente. A cada pensamiento negativo respondía con una frase corta: Dios, en ti confío. Y repitió esto varias veces. Empezó a darse cuenta de cómo pasaba el día entero alimentando su propia angustia con pensamientos catastróficos. Y ahora estaba haciendo lo contrario, reeducando su mente, cambiando la preocupación por la rendición. No fue fácil, pero ese día, por primera vez, vio que era posible. Cuando salió del trabajo, el cielo ya estaba oscureciendo. De regreso a casa, Leandro se dio cuenta de que conducía sin ese nudo en el estómago que lo acompañaba todos los días. El tráfico era el mismo, los billetes seguían ahí, pero algo dentro de él era diferente. Ya no se sentía asfixiado por el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, aceptó que tal vez realmente no tenía control sobre nada y que eso no tenía por qué ser un problema. Mientras esperaba que cambiara el semáforo, recordó el pasaje de Mateo 6:34 que había leído en el foro. A cada día le bastan sus propios problemas. Eso tenía aún más sentido ahora. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo intentando resolver el mañana que se olvidó de vivir el hoy. Al llegar a casa, fue directo a su habitación, se cambió de ropa y se tiró en el sofá. Cogió su móvil y sin pensarlo, mucho empezó a escribir un texto en el bloc de notas. Nadie debía leerlo. Era simplemente él desahogándose con Dios. Escribió sobre cómo se había sentido en los últimos días, sobre el sentimiento de impotencia y sobre cómo ese pequeño momento de entrega esa mañana había marcado la diferencia. Terminó el texto con una frase que salió casi sola. No necesito entenderlo todo, solo necesito confiar. Y cuando terminó de escribir, sintió un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. No fue una emoción explosiva ni un milagro instantáneo. Era simplemente paz. Una paz que hasta entonces creía que ni siquiera existía. Más tarde esa noche, mientras comía una cena sencilla y miraba algo en la televisión solo para pasar el tiempo, Leandro se encontró sonriendo para sí mismo. No porque estuviera feliz por algún logro específico, sino porque me di cuenta de que estaba respirando sin sentir dolor en el pecho. Y eso, para él, en ese momento, ya era una gran victoria. Empezó a pensar en cómo había dejado que la ansiedad se apoderara de todo, incluida la fe que decía tener. Siempre había escuchado que confiar en Dios significaba renunciar al control, pero solo ahora comprendió lo que eso realmente significaba. No se trataba de dejar de luchar, sino de dejar de luchar en solitario.
Y esta constatación le hizo sentirse menos débil. De hecho, por primera vez se sintió fortalecido por algo más grande que él mismo. Antes de irse a dormir, cogió la Biblia que llevaba semanas guardada en el cajón de la mesilla de noche. Lo abrió sin planearlo y aterrizó justo en Filipenses 4, 6, 7. Fue como si Dios estuviera reforzando todo lo que había experimentado ese día. Leandro leyó lentamente, palabra por palabra, dejando que cada una penetrara en su mente como un recordatorio necesario. No tenía respuestas, los problemas seguían ahí, pero ahora sabía a quién dejarle todo. Cerró la Biblia, apagó la luz y se fue a la cama con el corazón más ligero. Ya no tenía miedo de lo que vendría mañana. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin despertarse en mitad de la noche, y solo eso hizo que el día valiera la pena. A la mañana siguiente, Leandro se despertó con un peso más ligero en el pecho, pero sabía que no podía dejar ir esa buena sensación sin hacer algo concreto. Decidió que a partir de ese día ya no cargaría el mundo solo sobre sus hombros. Empezó por algo pequeño. Reservó unos minutos para orar, para agradecer por las cosas sencillas que todavía eran buenas, incluso cuando parecía que todo se estaba desmoronando. No era una rutina perfecta y él no esperaba que lo fuera, pero ese compromiso consigo mismo fue un paso importante. Sabía que el cambio no llegaría de la noche a la mañana, sino mediante acciones pequeñas y continuas. Renunciar al control, confiar más y preocuparse menos. Incluso en el trabajo, que todavía traía sus presiones, Leandro se dio cuenta de que tenía más paciencia para afrontar los problemas. Cuando la ansiedad comenzaba a apoderarse de él, respiraba profundamente y se decía a sí mismo que Dios tenía el control. Esto no hizo que el problema desapareciera, pero te ayudó a no ahogarte en él. Poco a poco, volvió a hablar con algunos amigos de fe, quienes le brindaron apoyo y compartieron experiencias similares. Fue allí donde comprendió que no estaba solo, que la lucha era real para muchas personas y que confiar en Dios era un proceso, no un truco de magia. A medida que pasaban los días, Leandro sintió que su ansiedad perdía parte del poder que tenía sobre él. Pero también se dio cuenta de que no era una lucha que terminaría de la noche a la mañana. Hubo momentos de recaída, noches de insomnio y pensamientos difíciles que insistían en regresar. Pero algo había cambiado. Ahora sabía que podía entregar esos momentos a Dios, en lugar de hundirse solo en ese pozo oscuro. La confianza era una elección diaria y él estaba decidido a practicarla incluso cuando no tenía ganas. Poco a poco, esta práctica creó espacio para la esperanza, para la calma, para la certeza de que no tenía que cargar con todo sola. Leandro también se dio cuenta de que la oración dejó de ser una petición desesperada y se convirtió en un diálogo constante, una conversación con Dios que daba fuerza, consuelo y claridad. Aprendió a ser agradecido incluso en los días malos, a valorar las pequeñas señales de que no estaba abandonado. Este cambio le hizo sentir más ligero, aunque los problemas seguían ahí. No se engañaba pensando que todo se resolvería mañana, pero sabía que con Dios no afrontaría todo solo. Esto le dio el coraje para seguir adelante, incluso cuando el camino parecía demasiado difícil. En una de esas noches más difíciles, Leandro sintió que aquella vieja ansiedad intentaba volver a dominarlo, pero en lugar de dejarse llevar, se detuvo, respiró profundamente y recordó las palabras que había leído en el foro días antes. Dios es capaz de encargarse de todo, incluso cuando no vemos solución. Cerró los ojos y repitió esa frase varias veces hasta que sintió que su corazón se calmaba. No fue mágico, pero fue lo suficientemente real como para aliviar parte del peso que sentía. Se dio cuenta de que la fe no es la ausencia de miedo, sino el coraje de continuar incluso cuando se tiene miedo. Esa noche no fue perfecta, pero fue una victoria.
porque por primera vez no se sintió completamente derrotado. A la mañana siguiente, Leandro se despertó con un pensamiento firme. No puedo controlar el futuro, pero puedo elegir confiar. Esto se convirtió en un mantra que repetía varias veces durante el día. Comenzó a darse cuenta de que incluso con los desafíos financieros, la presión en el trabajo y la frágil salud de su madre, podía descansar en algo más grande. Esto no hizo que los problemas desaparecieran, pero cambió la forma en que los afrontaba. Él dejó de luchar contra su ansiedad y comenzó a caminar junto a ella, con Dios tomándole la mano. Y ese simple acto de rendición fue lo que realmente cambió su vida en 1900. Ese momento, Leandro también se dio cuenta de que, al hacer la ansiedad menos presente, podía estar más presente con las personas que amaba. Comenzó a llamar a su madre con más frecuencia nuevamente, se sentó a hablar con sus amigos sin la tensión constante e incluso comenzó a abrirse sobre lo que estaba pasando. Al principio no fue fácil, pero descubrió que hablar de sus luchas no disminuía su fe. En cambio, le mostraba que confiar en Dios también significaba ser honesto acerca de cómo se sentía. Esto creó un espacio de apoyo que ni siquiera sabía que necesitaba. Comprendió que no necesitaba cargar con todo solo y que pedir ayuda era parte de la entrega que buscaba. Además, Leandro sintió que la preocupación exagerada ya no tenía el mismo espacio en su cabeza. Las dudas y los temores seguían ahí, por supuesto, pero empezó a afrontarlos con más serenidad. Todavía se despertaba pensando en facturas y cuentas vencidas, pero ya no pasaba noches de insomnio atormentándose por ello. En lugar de eso, rezó, confió en que Dios se estaba encargando de lo que él no podía hacer y siguió tratando de resolver lo que podía. Este cambio práctico, que parecía pequeño, fue lo que lo mantuvo en marcha. Esto fue lo que le hizo darse cuenta de que la superación del problema no estaba en la ausencia de él, sino en la forma en que elegía vivir a pesar de él. Con el tiempo, Leandro se dio cuenta de que la fe y la confianza en Dios no eran un destino, sino un camino. Sabía que aún enfrentaría momentos difíciles, que la ansiedad podría volver a llamar a la puerta, pero sentía que ahora tenía una base más fuerte para enfrentar todo eso. La sensación de estar en manos de alguien más grande le dio una fuerza que no sabía que tenía. No necesitaba tener todas las respuestas ni controlarlo todo. Le bastó saber que incluso en la incertidumbre no estaba solo, y eso cambió todo. La transformación no se produjo de la noche a la mañana y continuó lidiando con altibajos, pero el cambio principal fue en su perspectiva de la vida. Leandro se permitió ser humano, con defectos y límites, y aprendió a entregar sus miedos y preocupaciones a Dios en lugar de cargar con todo solo. Esta decisión de confiar y entregarse, a pesar de las dudas e inseguridades, fue lo que realmente marcó la diferencia durante ese periodo. Sabía que Dios podía hacer lo imposible, incluso cuando todo parecía perdido, y eso le dio esperanza para seguir adelante. Hoy, mirando hacia atrás, Leandro reconoce que ese día, cuando decidió dejar de luchar solo y confiar en Dios, fue el punto de inflexión en su vida. Las dificultades todavía existen, los desafíos continúan, pero ya no se siente rehén de la ansiedad y el miedo al futuro. Aprendió que renunciar al control no es debilidad, sino un acto de valentía y fe. Y esta dedicación diaria hace toda la diferencia para poder levantarnos incluso cuando todo parece derrumbarse. Este cambio no borró las cicatrices, pero transformó la forma en que ve cada una de ellas. Sigue viviendo todavía con dudas y miedos, pero con el corazón más ligero y la mente más tranquila. Para él, la fe es ahora una compañera constante, un refugio seguro donde descansar cuando el mundo exterior se vuelve demasiado pesado. Y Leandro sabe que esa verdadera paz no viene de las circunstancias, sino de la confianza en un Dios que cuida,
que nunca abandona y que hace lo imposible aun cuando todo parece perdido. Es esta certeza la que lo mantiene en marcha, un día a la vez.